Iniciamos una nueva lección del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3. Recordáis que el tomo 1 hablaba de los pueblos de la España antigua y el tomo 2 hablaba de las montañas. El tomo 3 habla de los espacios naturales. Pero ahora estamos en la lección 15, que trata de los espacios naturales de Castilla-La Mancha, ya acabando todo este enorme territorio con la provincia de Ciudad Real. La provincia de Ciudad Real la hemos dividido en dos lecciones y en la primera lección, número 11, hablaremos de la zona de los montes y del campo de Montiel, y en la segunda hablaremos de la Sierra de Alcudia y Sierra Morena. Fijaros que tras el difícil paso que hemos visto en Albacete, en la zona de Chinchilla hacia Allín, de hacia Almansa, y también en la zona del Júcar y de todo el sur de Cuenca, que vimos también al hablar de Cuenca, de la Manchuela, donde había esa gran brecha de pluviometría, donde los bosques casi habían desaparecido y se rompían todos los corredores naturales de la península. Sin embargo, ahora llegamos a Ciudad Real, que realmente es un regalo, porque aquí toda la zona oeste de los montes recupera esa curva de pluviometría de 600 milímetros, recibe la lluvia del Atlántico, alcanzando eso, como hemos dicho, los 600 milímetros. Es un paraíso natural que prácticamente llega hasta Ciudad Real. Y por el sur realiza la conexión con la Sierra de Alcudia y con Sierra Morena. Otro maravilloso tesoro que nos espera aquí al sur de La Mancha y que va avanzando hacia el este, hacia la Sierra de Alcaraz. Es cierto que va deforestándose conforme avanza hacia el este y llega hasta el Guadalmena, que vierte ya al Guadalquivir, y la Sierra del Relumbrar, que es la frontera con Albacete. Os recordáis que la Sierra del Relumbrar tenía que ver con el Guadalmena y la uníamos a la área de Alcaraz. La zona de los montes, que une con los montes de Toledo, y Sierra Morena son dos tesoros que salvan La Mancha, la salvan en toda esta área occidental, La Mancha de Ciudad Real, y la protegen de la desertización y le aportan una corona de verdor. Es decir, que Ciudad Real tiene toda esta corona de verdor. Luego veremos qué pasa en el oriente de la provincia. Pero realmente es grato encontrarse tras la deforestada Mancha, encontrarse esta región de los montes con esas altas pluviometrías. Aquí tenemos un pequeño dibujo de la primera serie de dibujos donde veíamos esencialmente qué espacios estaban protegidos en La Mancha. Ya veis que en la zona de Ciudad Real teníamos el Parque Nacional de Cabañeros, teníamos el LIC de los CEC ya de los Montes de Toledo, teníamos las lagunas del Ruidera, teníamos los humedales de La Mancha y luego teníamos este importante CEC de los ríos de la Cuenca Gadiana, la Sierra del Picón, Sierra de Canalizos y después toda la zona de Alcudia, Sierra Morena, hasta la Sierra de Relumbrar. Aquí lo vemos más detalladamente, donde veis que hemos sumado los espacios que tenía Ciudad Real. Fijaros, Ciudad Real tiene dos parques nacionales, eso es muy importante. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de tan solo 3.030 hectáreas, pero bueno, es un parque que inició la protección del Guadiana, en cierta manera. Y luego tenemos el Parque Nacional de Cabañeros, recordáis aquella polémica con el polígono de Tiro, y al final fue la declaración del Parque Nacional de Cabañeros para salvarlo, con 37.856 hectáreas. Después tenemos dos parques naturales, las lagunas del Ruidera, que es este pequeño parque natural de 2.172 hectáreas, donde nace prácticamente el Guadiana, dentro de un parque que realmente tiene 3.772 hectáreas. Y después tenemos el Valle de Alcudia y la Sierra de Madrona de 149.463 hectáreas. Fijaros, este es el gran parque natural que ahora mismo tiene Ciudad Real. Después tenemos muchas reservas naturales en las lagunas, prácticamente 7 lagunas, que van sumando una superficie de casi, como veremos luego, sumándole a los CEC, pues casi van a llegar luego a las 10.000 hectáreas en zonas de humedales de La Mancha. Aquí tenemos, luego lo veremos.
En total, ¿qué tenemos en parques nacionales, parques naturales y reservas? Pues tenemos 195.917 hectáreas. Pero fijaros que Ciudad Real es una de las mayores provincias, desde luego de La Mancha, con casi 2 millones de hectáreas. Por lo tanto, toda esta superficie, que es una superficie importante, estaríamos en un 9,88%, casi un 10%. ¿Recordáis las cifras tan bajas que dábamos en otras provincias de parques naturales? Pues por lo menos aquí estamos llegando a un 10% del territorio. Lo que pasa es que es muy poco, sobre todo en un territorio tan enorme. Pero tenemos una serie de ZEC que son muy interesantes. En otras regiones hemos visto que los ZEC incorporaban parques naturales, como en este caso a veces no pasa, hemos separado la parte de los ZEC que no es parte natural para sumarla luego a los parques naturales. Entonces, la parte de ZEC que no está incluida en los parques naturales o los parques nacionales, fijaros, son el ZEC de los Montes de Toledo, importantísimo, porque es un ZEC enorme, incorporando lo de la provincia de Toledo son 218.000 hectáreas, y en Ciudad Real tenemos 71.000 hectáreas, con la asombrosa característica de que así como en Toledo es un ZEC muy continuo que protege toda la cordillera, sin embargo aquí en Ciudad Real vamos a ver que es un ZEC muy discontinuo. Está separado por zonas agrícolas. Veis que aquí se une al Parque Nacional de Cabañeros y luego aparece casi 35 kilómetros en que está sin proteger para acercarse de nuevo a Fuente del Fresno y proteger parte de la cordillera. Es decir, es un ZEC que a pesar de su tamaño y que amplía Cabañeros a norte y sur, como veis está muy roto, algo que extraña mucho porque en Toledo tiene una gran fuerza, una gran continuidad. Pero bueno, al final tenemos 71.000 hectáreas en los montes de Toledo. Luego fijaros que tenemos este ZEC de los ríos de la cuenca del Guadiana, que es un ZEC curioso porque protege el Guadiana, protege también los ríos que descienden hacia ella, como el Buyaque, que va a llegar hacia aquí, los ríos que provienen de la zona de Puerto Llano, pero sin embargo, si os fijáis, no protege las cordilleras que dan origen a este valle, solamente las protege un poco aquí, en las vertientes norte que descienden hacia el Guadiana. Con lo cual es un ZEC que no es muy grande, son 23.486 hectáreas, pero que nos va a permitir, como veis, llegar casi hasta Ciudad Real y a la frontera, ya con Badajoz. Después tenemos en esta misma zona de los montes, tenemos el ZEC de la Sierra del Picón, con 7.800 hectáreas. Luego tenemos en toda esta zona de los montes, que es interesantísima y que, como veis, está muy vacía, insinuando una área agrícola que no es cierto, ahora lo veremos, el ZEC de la Sierra de Canalizos de 24.000 hectáreas. Como veis, la zona de los montes está un poco dispersa porque tiene un ZEC fluvial, ZEC de las sierras, luego hay muchas sierras sin proteger. Luego tenemos este ZEC de Almadén de 6.612 hectáreas, el ZEC de Sierra Morena, que en gran parte estaba dentro del Parque ya Natural de Alcudia y Madrona, pero que en las partes que tiene fuera, que son un poquito aquí hacia el sur, y luego sobre todo toda esta cordillera, que es la Sierra Morena en la frontera ya con Jaén, que son al final 43.000 hectáreas, de un ZEC de 134.000, lo cual quiere decir que 90.000 están incluidas ya en este parque natural. Este ZEC de Sierra Morena, como veis, es muy esbelto, pero por lo menos continúa por toda la frontera sur y llega hasta el ZEC del Relumbrar, esta cordillera que formaba el valle de Guadalmena que vertía ya al Guadalquivir. Hay que decir que la divisoria con el Guadalquivir aquí está bastante profundiza, es decir, la frontera no coincide con la divisoria Guadiana-Guadalquivir. Este ZEC del Relumbrar, que tiene 30.000 hectáreas, tendría 10.000 hectáreas en la zona de Ciudad Real. Y luego tenemos, como hemos visto en torno a este Parque Natural Ruidera, tenemos un ZEC que es de 34.000 hectáreas, 14.000 en Ciudad Real. Y como veis, en cierta manera sí que está protegida, sobre todo Sierra Morena, confusamente los montes y también confusamente los montes de Toledo. Pero al final la suma de ZEC y DELIC son 208.000 hectáreas, un 10,5%, con lo cual al final, sumando con los parques naturales, tenemos 403.996 hectáreas, que es una cifra importante, pero que al ser tan grande la provincia supone solo un 20,39% de la provincia, como veis muy cerca de la media de lo que ahora mismo estaba protegido en otras regiones.
Pero si vemos la realidad, aquí hemos marcado con punteado, con rayado así fino, las zonas que realmente tienen bosques en Ciudad Real, nos llevamos una gran sorpresa. Porque si comparamos con el anterior, aquí había grandes, enormes vacíos. También aquí había grandes vacíos. Y sin embargo, fijaros que realmente, exceptuando grandes zonas agrícolas, fijaros que hay una gran continuidad en los bosques de todas estas sierras de la comarca de los Montes, rodeando Almadén, alcanzando la frontera con Badajoz, el Rincón de Anchuras. Fijaros que también hay una continuidad en los bosques de los Montes de Toledo, que avanzan casi hasta Alcázar de San Juan. Fijaros también toda esta zona del campo de Calatrava, rodeando Puerto Llano por el norte, acercándose a Ciudad Real, siguiendo el río Jabalón. Fijaros cómo realmente que hay muchas sierras. Fijaros también cómo el Parque Natural de Sierra Morena realmente puede ser ampliado, la zona de Alcudia y la Sierra de Madrona, con un extenso territorio. Y fijaros cómo efectivamente aquí, en la zona de Sierra Morena, del Paso Santa Cruz de Mudela y del Viso, sí que está más rota toda la vegetación en pequeñas sierras. Pero fijaros cómo también la Sierra del Relumbrar puede realmente ampliarse muchísimo, siguiendo al sur del Jabalón. Y luego fijaros esto que es muy importante, que es la ampliación, la zona de encinares, carrascales que rodea la zona de las lagunas del Ruidera, que no están protegidas. Luego vemos pequeños cerros boscosos en la zona de los humedales de Alcázar de San Juan. Es decir, fijaros que en general es cierto que hay una gran área deforestada en lo que es la Mancha Baja, pero fijaros cómo todo este territorio tiene un valor mucho mayor del que aparece a primera vista en los planos de protección. Y ahora vamos a centrarnos en la comarca de los Montes de Toledo y de parte de la comarca de los Montes de Ciudad Real hasta el Guadiana. Aquí hemos tenido grandes dudas porque, en cierta manera, podíamos considerar que la comarca de los Montes sería un territorio, que luego lo veremos, que podría ir desde, por así decir, desde Porzuna, al sur de Porzuna, con el Guadiana en su corazón y llegar hasta Almadén y la Sierra de Alcudia. Es decir, podríamos considerar que aquí hay una unidad de paisaje, de territorio, que se llamaría los Montes de Ciudad Real. Pero dado que las comarcas de momento tienen el Guadiana como frontera prácticamente, de momento vamos a estudiar la zona de los Montes de Toledo en su ampliación hacia los Montes de Ciudad Real hasta el Guadiana. Entonces, fijaros, en esta zona que tenemos, como hemos visto, teníamos el Parque Nacional de Cabañeros, con 37.000 hectáreas, y el CEP de los Montes de Toledo, que como veis tenía enormes rupturas. Fijaros que quedaba vacío cuando realmente, ahora lo vamos a ver, aquí hay una gran cordillera con espacios muy, muy interesantes y muy valiosos. Y luego fijaros este gran vacío de toda la zona hasta el Guadiana, como si fuera un territorio vacío. Como veis, este era el dibujo de toda esta zona. Fijaros que hay una continuidad, aunque hay áreas agrícolas en toda esta parte del Alto Buyaque. Sin embargo, fijaros, hay una gran continuidad en la cordillera y en los bosques que hay en esa cordillera, desde Anchuras hasta, como veis, hasta Puerto Lápice, pero no solo hasta Puerto Lápice, sino también hacia Herencia, y esto es importantísimo porque supone los espolones que van, en cierta manera, llegando hasta Alcázar de San Juan, a la zona protegida de las lagunas, de los humedales de la Mancha. Esto es importantísimo, porque si no, no hay frontera entre la Mancha Alta y la Mancha Baja, no hay frontera entre las zonas deforestadas, por eso hay que valorar tanto estos pequeños restos. Y luego, si os fijáis, aparece toda esta zona hacia el Guadiana, que está llena de cordilleras bellísimas, con encinares, con bosques, también hay repoblaciones de pinares, en nuestra opinión, en parte equivocadas, y que llega, como veis, prácticamente casi hasta Ciudad Real. Pues bien, esto es lo que vamos a ver ahora, esta comarca de los Montes. Este es un dibujo de la Sierra del Navajo, que se dirige desde Puerto Lápice hacia la zona de Herencia. Fijaros que el CEC de Fuente del Fresno, a Villarrubia, se detiene antes de Puerto Lápice y deja sin proteger toda la sierra de Puerto Lápice, Navajo, de Herencia.
y con ello deja de proteger la proa más oriental de los Montes de Toledo, que se acerca ya a la zona de las lagunas protegidas de Alcázar de San Juan. Es por tanto importantísimo este espolón. No solo es importantísimo, está con encinas, está con vegetación, es un lugar fascinante. Por ello es preciso proteger esta valiosísima proa, es preciso proteger el paso de Puerto Lápice, porque al final Puerto Lápice es realmente la puerta de la Mancha Baja, desde la Mancha Alta, es la puerta de Ciudad Real. Fijaros la importancia que damos a las fronteras entre regiones, porque son fronteras a veces muy antiguas. Fijaros que esta frontera puede llegar a ser la frontera entre los carpetanos y los oretanos, tribus muy importantes de la historia de la península, que tratamos en las charlas de los pueblos de España. Por eso es tan importante esta cordillera. Y por eso es tan importante ampliar ese CEC a esta cordillera. Intentar alcanzar las lagunas, los humedales de la Mancha en las lagunas de San Juan. Aparte que es una sierra realmente preciosa. Y lo mismo nos pasa yendo hacia el oeste. Fijaros, la Sierra de Malagón. Parece increíble que desde el fin del CEC de Montes de Toledo, os recordáis que estaba un poquito al este del Buyaque, en la Sierra del Gallego, donde acaba ese CEC, hasta Fuente el Fresno, existen 35 kilómetros sin protección. Y son todas sierras llenas de vegetación que curiosamente al norte de ellas, al norte de su frontera, están todas protegidas en la provincia de Toledo. Así nos pasa con la Sierra de Cubas, con la Sierra del Pocito, con la Sierra de Malagón, ni tampoco la Sierra de Calderina, la importantísima Sierra de Calderina, están protegidas. Es algo asombroso, como hemos dicho, cuando realmente en Toledo todo está protegido con una gran continuidad. Entonces, esta es una asignatura sin duda pendiente y sin duda muy fácil, inmediata, de lograr por su propia sentido común. Que no puede ser que en una provincia esté protegida la sierra y justo a partir del mojón provincial en las laderas sur, que son precisamente las más normalmente erosionadas, desertizadas, donde se ha mantenido la vegetación, estén sin proteger. Es decir, que fijaros que aquí os mostrábamos esto y ahora nos vamos a centrar en esta zona de estas sierras que van descendiendo hacia el Guadiana. ¿Recordáis cómo había muchas sierras con vegetación? Sí que había una gran zona agrícola, que era la de Alcoba a Porzuna, en torno al Buyaque, y otras zonas agrícolas en la zona de Retuerto, en la zona de Malagón, por supuesto. Pero en general las sierras están llenas de vegetación. Fijaros que estas sierras, que están al sur de esta comarca agrícola que hemos dicho, de Alcoba, forma parte ya de la comarca de los Montes de Ciudad Real. Y a sombra son las sierras de la Jara, las sierras de Navalaencina, más o menos en el núcleo de Fontanarejo. Asombra que la comarca de los Montes de Ciudad Real esté esencialmente sin proteger. Sierras muy valiosas donde aún crecen los encinares, donde están mezcladas con campos, con olivares, con encinas en todos sus ribazos, en todos los límites de los campos, indican que es un paisaje de un enorme valor y que ha conservado, en cierta manera, sus áreas de cultivo. Es decir, que si protegiéramos todas estas sierras, no afectarían sus áreas de cultivo, podríamos mantenerlas sin ninguna duda. Y es decir, conservándolas, podríamos proteger las sierras y el arbolado. Es una comarca realmente enorme. Siempre he tenido mis dudas de si llamarla los Montes de Toledo, porque como digo, siempre parece que es más lógico que formase parte de los Montes de Toledo lo que hemos comentado antes, y que esta comarca ya tuviera el nombre de los Montes, realmente. Es como se conoce en Ciudad Real. Es una comarca, como digo, enorme, más de 300.000 hectáreas. Ocupa todo el oeste de Ciudad Real, desde Alcoba y Porzuna hasta el río Valdeazogues. Aquí vamos con el Guadiana realmente en su centro. Aquí vamos a trazar solo hasta el Guadiana, o sea, toda la parte al norte del Guadiana. Esta comarca de los montes tiene 60 kilómetros de profundidad por otros 60 de anchura. Y solo tenemos, como vimos antes, solo tenemos el CEC del Guadiana, que protegía el Guadiana, y los CEC de las sierras de Canalizos y Picón.
y el pequeño CEC de Zumajo. Es por tanto una zona muy desprotegida. Fijaros que también es tan importante porque ella permite realmente realizar un enlace de espacios naturales entre Sierra Morena, la Sierra de Alcudia, con los Montes de Toledo. O sea, es un poco el eslabón que es clave en ello. Ahora está visto aquí, desde Arroba de los Montes, desde mirando hacia el sur, la Sierra del Medio y la Sierra de Río Frío. El Guadiana estaría detrás de estas sierras. Son unas sierras muy, muy bellas, donde las antiguas parcelaciones, las antiguas rozas para probablemente cereal, ahora ya para olivar, avanzaron bastante hacia lo alto, pero donde la vegetación se ha recuperado. Las sierras que nos separan del Guadiana, como digo, fueron rozadas para esas plantaciones, hoy son olivares, pero todo ello es absolutamente compatible con la preservación de este paisaje. Es un maravilloso tesoro muy desconocido para el viajero de la Mancha, que es uno de los grandes tesoros de Ciudad Real y de realmente, toda Castilla-La Mancha. Fijaros que al final hablábamos de 300.000, realmente son casi 385.000 hectáreas que pueden realmente conformar este Parque Natural de los Montes. Aquí vamos a llegar hasta el río Guadiana y luego veremos una propuesta en que incorporamos toda la región. Aquí está visto ya desde el Guadiana, mirando ahora hacia el norte, sería la Sierra de Puerto Quemado, la Sierra de Río Frío, en Puebla de Ron Rodrigo. Fijaros que ya desde este Guadiana que discurre entre esta comarca de los montes, vemos sierras y sierras interminables con restos de encinares, con quejigales, con bosque bajo, que son realmente valiosísimas. No tienen ninguna protección y en algunas de ellas se ha producido una repoblación de pinares con muy buena intención, pero que consideramos equivocada, dada que la vegetación natural es perfectamente posible recuperar hoy. Fijaros que en todo este territorio solo está protegido el río Guadiana, que vendría aquí, el extremo de la Sierra de en Medio, el extremo occidental, y también el valle del río Frío y el río Tir de afuera. Simplemente solo están protegidos los ríos, como vemos, parte de las laderas al sur del Guadiana, pero ninguna protección en todas estas sierras que forman este paisaje. Entonces, nuestra propuesta es, en esta comarca de los Montes de Toledo y en esta comarca estalguadiana de los Montes de Ciudad Real, es preciso y urgente crear un parque natural. Ya no nos basta los pequeños CEC rotos, dispersos y el abandono sin protección en que está toda esta comarca. Todos estos dibujos que hemos visto son estas sierras, la Sierra del Medio, Río Frío, todas estas sierras que van rodeando esta sierra de Alcoba, Porzuna, de Pasalbuyaque. Entonces, como hemos dicho, incorporaríamos lo que son los Montes de Toledo, con sus parques naturales de Cabañeros. Ahí llegaríamos hasta el río Guadiana. Como hemos dicho antes, aunque repita mucho, realmente podríamos haber creado, y lo demostraremos luego, una comarca propia que sería desde el sur de Alcoba y Porzuna hasta Almadén, lo que es con el Guadiana en medio. Sería la comarca de los montes de Ciudad Real y separarla de los montes de Toledo. Porque a mí me da la impresión que aunque geológicamente forman parte de los montes de Toledo, me da la impresión que este territorio tiene una personalidad propia y quizás sería bueno separarlo del Parque Natural de los Montes de Toledo. Pero bueno, de momento estamos respetando los límites actuales de comarcas y lo planteamos así. Luego mostraremos qué sucedería si los separásemos. Fijaros que llegaríamos en sus límites sur y este, llegamos muy cerca de Ciudad Real y bordeamos el Guadiana y el encuentro con el Jabalón. En el norte, este parque natural, ¿qué haría? Incluiría el área de anchuras, ampliaría el parque natural de Cabañeros, como veis, rodeando Alcoba, llegando hasta la frontera. Ampliaríamos el CEC de los Montes de Toledo, en el Valle del Retuert, en el Valle del Buyaque, en el Alto Buyaque, uniendo todos estos CEC hasta el norte de Porzuna, protegiendo, por tanto, la Sierra de Malagón, la Sierra del Pocito, la Sierra Calderina, hasta unir con la Sierra Calderina y este
en Fuente del Fresno, donde ya teníamos un CEC que protegía este territorio. Luego continuaríamos protegiendo toda la sierra de Puerto Lápice hasta Herencia y quedaríamos muy cerca ya de la zona de humedales de Alcázar de San Juan. Fijaros qué importante es esto, porque logra la continuidad desde anchuras de toda la franja sur de los Montes de Toledo, que en Toledo ya estaban protegidos y que faltaba proteger en continuidad en la comarca de Ciudad Real. Aquí marco una posible unión, aquí, aunque realmente ahora mismo no existe esa unión, pero podría ser para acabar de cerrar mejor este territorio. Quedarían exentas del parque pues estas grandes zonas agrícolas de Alcoba, de Porzuna, del Robledo, y quizás también podrían quedar exentas las zonas de Retuerta, aquí les hemos dibujado tapadas, también las de Piedra Buena, que tenemos aquí, que también las hemos incorporado, y Alcolea, la zona de Alcolea. Las hemos tapado para que se vea más claro los límites del nuevo parque. Su superficie sería aproximadamente de 300.000 hectáreas, duplicando las actuales LIC y parques naturales y nacional que teníamos, que sumaban unas 140.000 hectáreas. Aquí tenéis los LIC, parques actuales, los CEC, y la propuesta de ampliación del nuevo parque natural. Serían los montes de Toledo o los montes de Ciudad Real de 300.000 hectáreas. Y como veis, el límite de momento es el Guadiana, con lo cual incorporaríamos la mitad de ese CEC que protegía el Valle del Guadiana. Ahora, fijaros en... Ahora vamos a hablar, quizá os muestre lo que teníamos aquí, ya visteis, lo que proponíamos. Y ahora vamos a hablar del campo de Montiel. Perdonad, os vuelvo atrás. Fijaros que en el campo de Montiel, ¿qué teníamos? Teníamos el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, de 2.172 hectáreas, y teníamos el CEC Ruidera, que tenía 34.000, de ellas 14.000 en Ciudad Real. Pero, sin embargo, si veíamos realmente la zona de encinares que rodea toda esta zona de Ruidera, fijaros que esta es una zona caliza, muy valiosa porque es una plataforma caliza. Hay quien discute si formaba parte realmente de las Béticas, otros llegan a opinar que formaba parte del gran sistema de la cordillera ibérica. El caso es que es un gran macizo calizo donde permite nacer realmente el Guadiana. Y todas las precipitaciones que aquí caen y las que vienen en parte de las laderas de la Sierra de Alcaraz van a descender y van a almacenarse generando el nacimiento del Guadiana, que luego desaparecerá en esta mancha baja para volver a aparecer en las tablas de Daimiel. Por eso es un territorio valiosísimo. Por eso también es un territorio que no ha sido cultivado excesivamente porque era una meseta caliza. Y fijaros que los encinares que quedan en ella, que son realmente valiosísimos, pues realmente están sin proteger. Fijaros el dibujo que realmente ellos podrían formar. Y este llamamos Lagunas de Ruidera, campo de Montiel. Esto es un dibujo de cómo es ese campo en Ciudad Real. Los encinares o carrascales del campo de Montiel forman, junto a los de Albacete, un enorme círculo de casi 35 kilómetros de diámetro, con unas 70.000 hectáreas en Ciudad Real y 60.000, como vimos al hablar de Albacete. Al final, juntas formarían un parque de 130.000 hectáreas, que podría unirse al Parque Natural de Alcaraz, podría estar ligado también al Parque Natural de Sierra Morena a través del Relumbrar al sur. Fijaros que es una de las manchas de encinares más importantes de la Mancha, y es una encrucijada de cordilleras. Nos llega Sierra Morena, nos llega las sierras béticas, en cierta manera están llegando también sepultadas las ibéricas, y en este corazón nace, como he dicho, el Guadiana. Es importantísimo protegerla, pero fijaros que su única protección era el Parque Natural y el CEC, que al final sumaban 34.000 hectáreas. Y tiene una enorme amenaza. Son los riegos que se están produciendo con estos grandes pivotes centrales
que estos no admiten, como es natural con el giro de estos grandes riegos, no admiten la presencia de pies de encina aislados. Y donde aparece un pivote, inmediatamente desaparece en su gran círculo, desaparecen las encinas. Es decir, esa, en cierta manera, persistencia de las encinas en campos cultivados que se había producido en todas las zonas de La Mancha, con este sistema de riegos es imposible. Y basta ver las fotos aéreas para ver cómo este sistema de riegos está anulando estos pies de encinas solitarios. Nosotros no tenemos nada contra los riegos, todo lo contrario, pero hay técnicas que realmente son muy dañinas para las dehesas antiguas. Y esto es lo que está pasando en esta comarca de Campo de Montiel. Por eso nuestra propuesta es eh, proteger todo este territorio del Campo de Montiel y lo llamamos el futuro Parque Natural Ruidera Montiel. Por supuesto que se admitirían todas las zonas agrícolas actuales, pero no se admitiría el corte de ningún pie más de encina. Es preciso ampliar, por tanto, este LIC de Ruidera, ampliándolo a norte y sur. Fijamos que tanto al norte como al sur tiene unos grandes espacios de vegetación a proteger. Alcanzaríamos la Solana, alcanzaríamos Alhambra, donde aquí hemos tenido dudas si está la Sierra de Alhambra tendríamos que formar parte de este parque. Hemos preferido al final que formase parte del parque de Sierra Morena, porque quizá cumple más bien esa misión de Espolón de Sierra Morena más que de aquí, aunque realmente geológicamente podían pertenecer. Llegamos también a la zona de Carrizosa, la envolvemos. Llegamos también hasta Villahermosa, un poquito al este de Villanueva, y hasta Montiel. Aquí, en todo este territorio, enlazaremos con el LIC de la Sierra del Lumbrar, que lo veremos luego, ampliando hasta Montiel todo este parque natural propuesto que luego veremos de Sierra Morena. Es decir, como veis, este serían los nuevos límites de este espacio natural que proponemos. El actual de Ruidera es de 34.000 hectáreas, de ellas aproximadamente unas 16.000 están en Ciudad Real, y con lo que proponemos este parque natural de Ruidera, Campo de Montiel de Ciudad Real, alcanzaría las 70.000 hectáreas. Fijaros qué gran parque natural en este punto tan delicado del nacimiento del Guadiana, del encuentro con Sierra Morena, del encuentro con la Sierra de Alcaraz y Cazorla, es decir, el encuentro de las Béticas, el encuentro de Sierra Morena, terrenos primarios, y aquí decían los antiguos geólogos que Alcaraz era considerada cordillera de la Ibérica. Ahora parece que claramente forma parte de las Béticas. Pero fijaros que es una encrucijada, lo vimos también en Albacete, importantísima en este nudo de España. Con lo cual, fijaros la propuesta que tendríamos. Tendríamos este Parque Natural de Ruidera Montiel y tendríamos el Parque Natural de los Montes de Ciudad Real, que tendría 300.000 hectáreas, llegando hasta el Guadiana. Y luego no hemos hablado de los humedales de Ciudad Real, que en principio no los hemos ampliado, excepto esta zona de bosques que está en el Alcázar de San Juan, y esta zona de humedales donde incorporaría también las tablas de Daimiel, incorporaríamos las lagunas que están aquí al oeste de Ciudad Real y las lagunas de Calatrava, y al final suman unas 10.000 hectáreas, la zona de humedales de La Mancha en Ciudad Real. Con lo cual habríamos tratado ya todo este espacio de Ciudad Real. Y ahora trataremos la siguiente lección de toda la zona de Sierra Morena. Aquí lo tenemos más claro, Parque Natural de los Montes. Fijaros que, como hemos dicho, enlazamos, que realmente ahora está cortado, y dejamos zonas agrícolas que aún pueden ser mayores, las que se desee. Pero como vemos, está casi a punto de llegar a los Montes de Toledo, proteger, llegar a los humedales de las lagunas de Ciudad Real, y luego, como veis, llega hasta el Guadiana. Esta protección va rodeando el Guadiana en Ciudad Real, y aquí llega hasta el Guadiana como frontera de esta comarca de los Montes de Toledo. Y aquí vemos lo que hemos hablado de las 70.000 hectáreas del nacimiento del Guadiana en Campo de Montiel. Muchas gracias.